La muerte de Tomás todavía olía a cera derretida y a café recalentado cuando Inés vio el sobre. Estaba entre las coronas baratas, apoyado contra el jarrón de plástico, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito, para que ella no pudiera fingir que no existía. Su nombre, escrito con letra firme, no temblaba. No decía mi amor, no decía perdón. Solo Inés. Apenas 2 días antes, Tomás había respirado con un silbido largo, como si el aire le quedara grande, y luego se había quedado quieto. Nadie lo acompañó al hospital porque no hubo tiempo. Nadie le sostuvo la mano. Inés llegó cuando ya lo cubrían con una sábana, y un enfermero evitaba mirarla a los ojos. Ahora, en el velorio de barrio, el murmullo de la gente era una sábana distinta, más pesada, más sucia. Vecinas que no habían tocado su puerta en años le daban palmadas en el hombro. Hombres que antes le debían dinero se persignaban con exageración. Todos decían lo mismo. Qué pena, Inés. Tan joven todavía. Pero el tono no era de pena. Era de cálculo. Inés tomó el sobre y notó algo raro. El papel estaba seco, demasiado seco, como si hubiera pasado por calor. Lo giró. Tenía un sello de cera, aplastado con un anillo. Un anillo que ella conocía, el de Tomás, con un dibujo pequeño, casi invisible, como una herradura partida. ¿Por qué aquí?, pensó. ¿Quién lo dejó? Intentó abrirlo allí mismo, pero sintió las miradas clavadas. No quería que nadie viera lo que fuera. Se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se fue al baño del salón comunal. El baño olía a lavandina y a humedad. La bombilla parpadeaba. Inés apoyó el sobre en el lavamanos, respiró una vez y rompió el sello. Dentro había una hoja doblada en 4, sin fecha, sin firma, pero la letra era la de Tomás, apretada, con trazos que parecían clavos. Inés, no vayas a casa. No confíes en nadie de los que hoy te abrazan. Después del entierro, vete al puente del río, el que tiene el pilar con la raya negra. Duerme ahí. 3 noches. Si no lo haces, te encontrarán. Y si lo haces, sabrás quién soy de verdad. Inés releyó la frase, ¿quién soy de verdad?, y sintió que el piso se inclinaba. Tomás era Tomás, el hombre que cargaba cajas en el mercado, el que volvía con la espalda rota y las uñas negras, el que le prometía que algún día se irían lejos, aunque nunca alcanzara el dinero. ¿Qué podía significar esa línea? Un golpe en la puerta la hizo guardar la carta deprisa. «Inés, ¿estás bien?», era la voz de su cuñada, Marta, dulce como azúcar quemada. «Sí, ahora salgo». Se miró al espejo. Tenía la cara pálida, los labios secos. Se echó agua en las muñecas, como si pudiera borrar el miedo. Cuando salió, Marta la tomó del brazo. «Vení, están por cerrar el ataúd». Inés caminó como una sonámbula hasta el frente. El cajón estaba abierto. Tomás parecía más pequeño, como si la muerte le hubiera cobrado impuestos. Inés quiso tocarle la frente, pero recordó algo. La última semana él no la dejaba acercarse a su bolsillo. Si ella preguntaba, él respondía con una sonrisa rara. «Es para nosotros», decía. «No lo mires todavía». Ahora lo entendía. Lo de nosotros era esto. Una orden. Al terminar el velorio, Marta insistió en que Inés se quedara en su casa. «No tenés por qué estar sola. Además, tu casa, ya sabes, se van a aprovechar». Inés tragó saliva. Su casa era una pieza alquilada en la parte de atrás de un taller. El dueño, don Rivas, ya le había dicho que si Tomás no pagaba la renta, la echaba. Y Tomás, los últimos meses, pagaba tarde. «Gracias», dijo Inés, «pero tengo que hacer unas cosas». «¿Qué cosas?». Inés sintió el brazo de Marta apretando un poco más. «Papeles, del hospital». Marta la soltó, pero sus ojos la siguieron. Un segundo después, Inés vio algo que le heló la espalda. Afuera, junto a la vereda, un coche gris estaba estacionado. Vidrios polarizados. Motor apagado. Nadie adentro.
al menos, nadie visible. Se obligó a mirar hacia otro lado. Caminó con pasos firmes, como si no hubiera notado nada. En la esquina, el coche arrancó lento, sin apuro, como un animal que sabe que su presa está cansada. Inés apretó la carta en el bolsillo, doblada tantas veces que ya parecía una piedra. «No vayas a casa», decía. 3 noches bajo el puente. ¿Dormir bajo un puente? Era ridículo. Era humillante. Era peligroso. Pero el coche gris no era una idea. Estaba ahí, en el camino al cementerio, durante el entierro. Ella apenas escuchó las oraciones. Solo veía la raya negra que Tomás mencionaba, como si ya existiera en su cabeza. Un pilar marcado, un punto exacto en el mapa de la ciudad. Cuando terminaron, la gente se dispersó rápido. Los abrazos se acabaron como si fueran un servicio que ya se pagó. Inés sintió la soledad caerle encima con el peso de la tierra recién echada. Volvió caminando, evitando calles principales. 2 veces creyó escuchar pasos detrás. 2 veces se detuvo en seco y no vio a nadie. La tercera lo vio. Un hombre con gorra, apoyado contra una pared, mirando su teléfono. Cuando ella lo miró, él levantó la vista solo un segundo, lo justo para que Inés sintiera que la había contado, como se cuentan monedas. Apuró el paso. Le ardían los pulmones. Llegó al borde del río al atardecer. El puente era viejo, de concreto agrietado. El río abajo se movía lento, oscuro, con espuma en las orillas. El aire olía a agua estancada y a metal. Los autos pasaban arriba, haciendo temblar todo, como si el mundo no pudiera dejar de correr, aunque alguien se hubiera muerto. Inés bajó por una pendiente de tierra y encontró los pilares. Uno tenía manchas, otro estaba cubierto de grafitis, y entonces lo vio. Una raya negra, vertical, como un dedo señalando hacia abajo. Se acercó. En la base del pilar, entre piedras húmedas, había un espacio donde alguien había acomodado cartones. No parecía casual, parecía preparado. Inés se quedó quieta. Escuchó. Solo el río, los autos, el viento. Si no lo haces, te encontrarán. De pronto, en su memoria, la última frase de Tomás en el hospital volvió como un susurro. Perdóname. Haz lo que te dije, aunque parezca una locura. Inés se sentó en los cartones. La humedad se le metió en los huesos al instante. Miró hacia el cielo, que ya se oscurecía, y sintió que el puente era una boca enorme dispuesta a tragársela. Y justo cuando pensó en levantarse y correr, escuchó algo arriba. El sonido de un coche que se detenía. El mismo gris. El coche gris se quedó arriba del puente con el motor encendido, como si respirara. Inés no lo veía, pero lo sentía en el temblor del concreto y en el cambio del sonido. Los otros autos pasaban rápido. Este no. Este estaba quieto, esperando. Se metió más bajo el arco del puente, donde la sombra era más espesa. Sacó del bolso una manta fina, casi transparente, y se la echó encima como si eso pudiera volverla invisible. La humedad del río le pegaba a la piel. Cada pocos segundos caía una gota desde alguna grieta y le golpeaba el pelo. Arriba se abrió una puerta. El metal sonó seco. Luego pasos. No muchos. 1, 2. Pausas largas, como alguien que mira hacia abajo para calcular. Inés apretó la carta de Tomás en el puño hasta hacerse daño. Quiso mirar, pero sabía que si asomaba la cabeza se delataba. Se quedó inmóvil. «¿Seguro que es aquí?», dijo una voz de hombre. Grave, sin prisa. Otra voz respondió, más joven. Eso decía el hospital. La mujer salió sola. No fue a su casa. Una tercera voz, más cerca, soltó una risa corta. Pobre. Cree que es lista. Inés sintió un hilo helado bajarle por la espalda. No estaban buscando a Tomás. Estaban buscándola a ella. Los pasos se alejaron. Una puerta se cerró. El coche arrancó y se perdió en la noche. Inés esperó 1 minuto, 2, 10.
No se movió hasta que el ruido del motor se volvió un zumbido lejano. Cuando por fin soltó el aire, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. 3 noches, se dijo. Solo 3. La primera noche fue un desfile de sonidos. El agua arrastrando basura. Ratas que corrían entre las piedras. Un borracho que bajó a orinar y cantó una canción rota. Inés no durmió. Apenas cerraba los ojos, veía la raya negra del pilar, como una marca en su propia piel. A la madrugada, el frío la obligó a moverse. Se puso de pie. Caminó un poco. Frotó sus manos. Tenía los dedos morados. El cielo empezaba a aclarar cuando vio algo entre las piedras, a unos metros del pilar. Un sobre. No estaba ahí antes. Estaba metido en una grieta, protegido del agua, como si alguien supiera exactamente dónde colocar algo para que ella lo encontrara y para que otros no lo notaran. Inés se acercó despacio, mirando alrededor. No había nadie. Solo el río, y arriba el puente con autos tempraneros. El sobre no tenía nombre, pero sí el mismo sello de cera, aplastado con el anillo de la herradura partida. Su estómago se cerró. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas, una llave pequeña, oxidada, y una tira de papel con una sola frase. No leas aquí, te miran. Inés levantó la cabeza como un animal acorralado. Miró hacia la calle. Un hombre con chaleco fluorescente barría la vereda en la esquina. Un ciclista pasó, nada más. Pero el papel decía lo contrario, y Tomás nunca escribía por escribir. Guardó el sobre, la llave y la nota en el sujetador, bajo la ropa, donde nadie podría manosearlo sin que ella lo sintiera. Luego subió por la pendiente sin mirar atrás. Caminó hasta un kiosco viejo que estaba cerca de la parada de buses, un lugar donde siempre olía a pan dulce y cigarrillo. Su plan era simple: comprar algo caliente, usar el baño, pensar. Pero al acercarse vio al dueño, un hombre mayor, de bigote blanco, con ojos cansados que parecían haber visto demasiadas cosas. «¿Inés?», dijo él sorprendido. Ella se detuvo. No recordaba haberle dicho su nombre nunca. «¿Cómo sabe?». El hombre alzó la mano, pidiendo silencio, y señaló una cámara pequeña en la esquina del techo del kiosco. No era del local. Estaba apuntando a la calle. «Primero, entra», dijo en voz baja. «No te quedes ahí parada». Inés entró. El lugar estaba tibio. El hombre bajó la cortina metálica hasta la mitad, lo justo para que desde afuera pareciera abierto, pero adentro se sintiera como una cueva. «¿Usted me conoce?», preguntó Inés, apretando su bolso. «Conocí a tu marido», respondió él. «Y antes de que preguntes, no, no era un santo». La frase le cayó como una bofetada. Tomás era un trabajador. El hombre la miró con pena, no con burla. También. Pero trabajaba para gente que no perdona, y te dejó a vos en el medio. Inés sintió rabia, pero era una rabia sin dirección. Una rabia que solo encontraba salida en el temblor de sus manos. ¿Quiénes eran esos del coche gris? El hombre abrió un termo y sirvió café en un vaso de plástico. «Toma. Te va a calentar por dentro». Se inclinó. Ese coche apareció hace meses. Primero mirando, después siguiendo. Tomás venía aquí y se quedaba callado, como si escuchara fantasmas. Una vez me dijo, «Si yo falto, ella tiene que ir al puente». Inés tragó saliva. «¿Por qué el puente?». El hombre señaló el vaso, como si allí estuviera la respuesta. «Porque bajo el puente no hay cámaras de la ciudad. Hay sombras. Y hay lugares donde esconder cosas». Inés tocó la llave a través de la tela. «Me dejaron esto». Los ojos del hombre se endurecieron. «No la muestres aquí, ni me la enseñes. Decime solo una cosa. ¿Tenía un sello de cera?». Inés asintió. «Entonces ese es de él. O de alguien que quiere que creas que es de él». El kiosquero respiró hondo. «Escúchame bien, Inés. No vuelvas a tu casa. No vayas donde Marta.
Ella habla demasiado. Y cuando alguien habla demasiado en estas historias, es porque alguien le paga. Inés sintió un golpe en el pecho. Marta. No. Vos no sabés, dijo el hombre. Nadie sabe hasta que es tarde. Afuera, un auto frenó. Por el hueco de la cortina, Inés vio un reflejo gris. El coche. El kiosquero apagó la radio, como si el silencio lo protegiera. Te encontraron, susurró. Y si te vieron entrar, van a esperar a que salgas. Inés agarró su bolso. ¿Qué hago? El hombre señaló una puerta trasera, detrás de una estantería de gaseosas. Salí por ahí. Hay un pasillo que da al callejón. Caminá sin correr. No mires atrás. Y esta noche, volvé al puente. Pase lo que pase. ¿Y usted? Yo ya estoy viejo, dijo él. Y a los viejos a veces los subestiman. Eso ayuda. Inés abrió la puerta trasera. El pasillo olía a cartón mojado. Antes de salir, escuchó la voz del hombre. Baja. Firme. La llave abre algo. Pero lo que abre es peor que el frío del puente, Inés. Mucho peor. Ella salió al callejón con el corazón golpeándole las costillas y entendió que Tomás no la había mandado a dormir bajo el puente por pobreza. La había mandado a esconderse en el único lugar donde la verdad todavía podía sobrevivir. El callejón la tragó con olor a basura y humedad. Inés caminó sin correr, como le habían dicho, pero cada músculo le pedía lo contrario. Sentía el coche gris aunque no lo viera, como si su sombra se estirara por encima de los techos y la siguiera. Al final del pasillo, dobló a la izquierda y salió a una calle paralela. Allí había más gente, una mujer con bolsas, un repartidor en moto, un perro husmeando un poste. Inés bajó la mirada y se mezcló con ellos. No era invisible, pero por primera vez en horas no se sentía sola en un lugar vacío. Se tocó el pecho, donde llevaba la llave y la nota. No leas aquí. Te miran. No había leído el sobre completo, y eso la comía por dentro. ¿Cuánta información podía estar escondida en una tira de papel? ¿Por qué Tomás hablaba como si estuvieran en guerra? La respuesta se insinuó en un recuerdo. Hacía 5 años, una noche, Tomás llegó con la camisa manchada de sangre en el borde, y juró que se había cortado en el mercado. Inés le creyó porque necesitaba creerle. Después de esa noche, él cambió. Empezó a mirar por la ventana antes de dormir. Empezó a anotar números en un cuaderno y a romper las hojas. Empezó a ahorrar monedas como si fueran balas. Ahora, bajo la luz pálida del día, todo eso encajaba de manera horrible. No sabía dónde ir, hasta que se dio cuenta de que el mejor lugar era el único que ya conocía, el puente. No porque fuera seguro, sino porque Tomás lo había elegido como si fuera un punto fijo, un tablero de ajedrez. Y porque, si la estaban cazando, ella necesitaba un lugar donde pudiera verlos venir. Llegó antes del atardecer. El río estaba más alto que el día anterior, hinchado por lluvias lejanas. El pilar con la raya negra la esperaba como una cicatriz. Inés bajó rápido, se metió debajo del arco y sacó de su ropa la nota del sobre. La desdobló con cuidado. El papel estaba manchado con algo, tal vez barro seco. La llave es del casillero 19, estación vieja. No vayas de día. Si te siguen, haz que te sigan hasta el puente, no hasta el casillero. Confía solo en el hombre del kiosco. Se llama Roque. Si me pasa algo, es por el archivo. La palabra archivo le hizo apretar los dientes. Tomás, archivando. ¿Qué? ¿Pruebas? ¿Dinero? ¿Algo robado? El ruido de un auto arriba la obligó a esconder la nota. Pero no era el coche gris. Era un camión, y su vibración hizo caer polvo del techo del puente. Inés se preparó para otra noche sin dormir. Buscó cartones más secos, los acomodó como cama. La manta olía a sudor viejo. Ella olía a río. Al caer la noche, vio luces filtrarse entre las barandas del puente. Una linterna, luego otra. No eran faros de coche, eran personas. Inés se pegó al pilar, conteniendo la respiración.
Las voces llegaron con el eco del concreto. «Baja. Mira bien», dijo el mismo hombre grave. «No puede ser que siga acá», respondió el joven. «Si fuera lista, ya se habría ido». «Justamente. No es lista. Es obediente». Inés sintió un golpe en el estómago. Obediente. Ellos sabían de la carta, o sabían del puente, o ambas. Una piedra cayó y rodó hasta cerca de su pie. Un haz de luz barrió el suelo. Inés se quedó inmóvil. El haz se acercó al pilar con la raya negra, como si lo reconocieran. Un hombre bajó por la pendiente. Botas, pantalón oscuro, linterna en mano. La luz le dio en el rostro un segundo. Barba corta, nariz recta, ojos fríos. Se agachó cerca de los cartones. Olfateó el aire, literalmente, como un perro. «Aquí durmió», murmuró. Inés apretó el borde del concreto. Tenía que moverse, pero cualquier movimiento sería un disparo de señal. El hombre dio un paso más. El haz de luz rozó la manta. Inés esperó el segundo exacto en que la linterna apuntó hacia el río, y entonces se deslizó hacia atrás, pegada al pilar, buscando la parte más oscura, donde el arco hacía sombra total. Su pie pisó una piedra suelta. Se oyó un chasquido mínimo, pero suficiente. La linterna giró. «¿Quién anda ahí?». La voz cortó la noche. Inés corrió, no hacia la salida, sino hacia el lado opuesto, donde el suelo era más irregular. Saltó sobre piedras, se raspó la pierna. El hombre gritó algo arriba. «¡La tengo!». Inés escuchó pasos detrás. El río rugía más fuerte, como si se burlara. A su izquierda había un tubo de desagüe que salía del talud. Oscuro, lo bastante grande para entrar arrastrándose. Se metió sin pensarlo. El interior olía a óxido y a agua podrida. Se arrastró con codos y rodillas, sintiendo el lodo pegársele en la ropa. Afuera, el haz de luz pasó por la entrada del tubo y se detuvo. «Está aquí», gritó el hombre. Inés se quedó quieta, pegada al barro, con el corazón tan fuerte que le dolía la garganta. De pronto, otra voz, más arriba, lo interrumpió. «Basta. No se metan. Si entra ahí, puede salir por el cauce. Rodeamos». Los pasos se alejaron. Inés esperó, pero sabía que era cuestión de tiempo. Si rodeaban, la encontrarían a la salida del tubo, donde desembocaba cerca del río. Avanzó más dentro, a ciegas. Sus dedos tocaron algo duro en el barro. Metal. Una tapa circular, como una compuerta vieja. Tenía una ranura. Inés sacó la llave oxidada. Le temblaban las manos tanto que casi la deja caer. Metió la llave. No encajaba a la primera. Giró, probó otra posición. El metal chirrió. Entonces, con un clic leve, la compuerta cedió un poco. Inés empujó. La tapa se abrió hacia adentro, revelando un hueco negro, más seco. Detrás se oyó un ruido. Alguien pisando el borde del tubo. «¡Salí!», gritó el hombre grave. «No tenés salida». Inés se metió en el hueco y cerró la compuerta con el cuerpo, usando el hombro. Sintió el metal rozarle la piel. Quedó en una cavidad estrecha, apenas respirable, pero lejos del haz de la linterna. A través de la ranura, vio la luz pasar una y otra vez, como un ojo buscando. «La perdimos», dijo el joven frustrado. «No», respondió el grave. «Está cerca. Y lo que busco está más cerca todavía». Inés se tapó la boca para no sollozar. Entendió que ellos no solo la perseguían a ella, buscaban el archivo. Y en ese instante, en la oscuridad absoluta, palpó las paredes de la cavidad y encontró algo pegado con cinta. Un paquete envuelto en plástico. El archivo estaba allí, a centímetros de su pecho, mientras ellos lo buscaban afuera. El paquete envuelto en plástico parecía un corazón arrancado y escondido a toda prisa. Inés lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el frío del material y el peso inesperado. No era solo papel. Había algo más duro adentro, algo con bordes. Afuera, las linternas seguían barriendo el tubo. Las voces se alejaron por momentos,
y volvían, como si discutieran rutas. Inés pegó el oído al metal de la compuerta. Escuchó pasos que se iban, luego un silencio tenso. Aprovechó. Con cuidado, abrió apenas la compuerta, lo justo para mirar. El tubo estaba vacío. El haz de luz ya no entraba. Solo quedaba el murmullo del río y el zumbido lejano de autos. Inés salió arrastrándose, con el paquete apretado contra el pecho. El barro le pesaba en la ropa. Se movió hacia el fondo del tubo, al lado contrario de donde habían estado las linternas, y asomó la cabeza al aire libre. No vio a nadie. Pero en el puente, arriba, se escuchó una puerta de coche cerrándose. El motor de un vehículo arrancó despacio. Inés se quedó congelada. No es seguro, se dijo. Nunca es seguro. Regresó bajo el arco principal, a la sombra del pilar con la raya negra. Allí, con manos temblorosas, abrió el paquete. Primero apareció un cuaderno pequeño, de tapa negra, envuelto en una bolsa. Luego, una memoria USB dentro de un estuche metálico. Y debajo, lo que la hizo tragar saliva. Una foto plastificada. Tomás estaba de pie junto a un hombre que Inés nunca había visto, ambos frente a un almacén. Pero Tomás no llevaba su ropa de mercado. Llevaba una chaqueta oscura y una expresión dura, de alguien que no pide permiso. En la esquina de la foto se veía, borroso, el mismo coche gris. En el reverso había letras apretadas. Si estás leyendo esto, ya te metieron en la boca del lobo. Inés sintió ganas de vomitar. Miró el cuaderno. Lo abrió en la primera página. Había listas de nombres, números de teléfono, montos, fechas. Algunas líneas tenían una marca, la herradura partida. Otras tenían una X. En medio del cuaderno encontró una frase subrayada 3 veces. Archivo, prueba, prueba, salida. La tinta estaba corrida, como si Tomás hubiese escrito bajo lluvia o con manos sudadas. Inés cerró el cuaderno. No podía leerlo allí. La nota decía, «Te miran», y aunque no viera ojos, lo sentía. El puente no era refugio, era escenario. Necesitaba a Roque. El problema era salir sin que la siguieran. Esperó hasta que el cielo empezó a aclarar. La madrugada volvía todo gris, incluso el miedo. Con el paquete escondido bajo la ropa, Inés subió por la pendiente y caminó hacia calles secundarias, evitando cámaras y avenidas. Cada vez que escuchaba un motor desacelerar, el corazón le daba un salto. Al llegar al kiosco, vio que Roque ya estaba abriendo. Levantaba la cortina metálica con un esfuerzo lento, como si cada día fuera una batalla. Cuando vio a Inés, no mostró sorpresa, solo un cansancio nuevo. «¿Te encontraron anoche?», dijo, sin preguntar. Inés asintió y entró rápido. Roque bajó la cortina de nuevo y cerró con un cerrojo. El local se llenó de un silencio espeso. Inés sacó el paquete y lo dejó sobre el mostrador, como si fuera una bomba. Roque no lo tocó. Lo miró como se mira una serpiente. «Así que lo tenía», murmuró. «¿Qué es esto?», preguntó ella casi sin voz. ¿Quién era Tomás? Roque apoyó los codos y la observó un momento. Luego habló despacio, midiendo cada palabra. Tomás se metió con una red de gente que mueve cosas. No solo dinero. Documentos, identidades, favores. Lo que no se ve. Lo que compra silencios. Inés apretó los puños. Él era pobre. ¿Qué iba a mover? Justamente, dijo Roque. Los pobres son perfectos. Nadie los mira hasta que estorban. Roque señaló la memoria USB. Eso puede contener copias, fotos, grabaciones, y el cuaderno es contabilidad. Si eso llega a las manos correctas, cae más de uno. Por eso te persiguen. Inés sintió que la garganta se le cerraba. Entonces, Tomás, ¿me usó como mensajera? Roque negó con la cabeza. No, te protegió. Si te dejaba el archivo en casa, te reventaban la puerta la misma noche. Te mandó al puente porque ahí se podía mover sin cámaras. Y porque sabía que ellos vendrían al puente, no a tu casa.
Quería ganar tiempo. Inés recordó el coche gris estacionado frente al velorio. Hospital, había dicho uno de ellos. También la habían seguido desde el inicio. ¿Y qué hago ahora?, preguntó. No tengo a nadie. Roque la miró con una mezcla de pena y dureza. Tenés una opción, ir a la policía, pero no a cualquiera. Hay policías en la lista, te lo aseguro. Si vas mal, te entregas sola. Inés tragó saliva. ¿Y la estación vieja? El casillero 19. Roque frunció el ceño. La estación vieja está medio abandonada, pero todavía pasan trenes de carga. De noche es tierra de nadie. Si Tomás puso una llave de casillero, es porque ahí hay otra parte del archivo, o algo que completa la prueba. Inés sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esto no terminaba con un paquete. Empezaba. Roque caminó hacia la parte trasera y volvió con un teléfono viejo, de esos sin internet. Toma. No uses el tuyo. Si te lo pincharon, estás muerta. No tengo saldo. Ya tiene, dijo Roque. Lo cargué anoche. Inés lo miró, desconfiada. ¿Por qué me ayuda? Roque tardó en responder. Sus ojos bajaron al cuaderno sin tocarlo. Porque una vez yo también fui mensajero. Y una vez también perdí a alguien por creer que podía salir sin pagar. Tomás. Me salvó una vez. Esto es mi deuda. Afuera se escuchó un auto frenar. Roque se quedó quieto, escuchando. Luego apagó la luz del kiosco, dejando el interior en penumbra. No te muevas, susurró. Pasos en la vereda. La sombra de alguien se detuvo frente a la cortina metálica. Se oyó un golpe suave, como con nudillos. Roque, dijo una voz masculina, controlada. Abrí. Necesitamos hacerte una pregunta. Inés sintió que se le helaban las manos. Roque le hizo una seña rápida hacia la puerta trasera. Con el paquete contra el pecho, Inés retrocedió, pisando despacio. La voz insistió. Más fuerte. Roque. Sabemos que la tenés ahí. No hagas esto difícil. Roque no respondió. Solo miró a Inés una última vez y murmuró, casi sin mover los labios. Ahora entendés por qué Tomás dijo, no confíes en nadie. Hasta mi ayuda es un riesgo. Anda. Inés abrió la puerta trasera. El callejón la recibió con aire frío. Detrás, un segundo golpe en la cortina sonó como una amenaza. Y mientras corría sin correr, con el archivo pegado al cuerpo, supo que el casillero 19 ya no era una opción. Era la única salida. La ciudad a esa hora parecía normal, y eso era lo más cruel. Gente comprando pan, niños con mochilas, colectivos llenos. Inés caminaba entre todos con el archivo pegado al cuerpo, como si llevara un animal vivo bajo la ropa. Cada ruido fuerte la hacía girar la cabeza. Cada auto gris, incluso si era otro, le aceleraba el pulso. Se escondió en el baño de una cafetería barata y sacó el teléfono viejo que Roque le había dado. No tenía contactos, solo un número guardado con una letra. R. Debajo, un mensaje escrito en notas. Llamar solo si es vida o muerte. Inés no quiso llamar. No todavía. Si Roque había quedado atrapado con esos hombres, llamar sería delatarlo. O delatarse. Necesitaba ir a la estación vieja, pero la nota de Tomás era clara. No vayas de día. Sin embargo, ahora ya la buscaban abiertamente. Esperar a la noche significaba darles horas para cerrarle el cerco. Salió de la cafetería y se metió en un mercado al aire libre. Compró una gorra y una campera grande de segunda mano. Se ató el pelo y se ensució un poco las manos con tierra de una maceta caída. Era un disfraz pobre, pero en la pobreza la gente se vuelve paisaje. A media tarde, pasó cerca de su antigua casa sin querer. La pieza alquilada estaba en una calle angosta. Había un hombre parado en la esquina, fumando. No era vecino. Tenía el mismo tipo de botas que el del puente. Inés siguió de largo sin mirar, y sintió una punzada. Ya no podía volver a ningún lugar que hubiera sido suyo. Cuando el sol empezó a caer, el cielo se puso color hierro.
Inés se dirigió hacia la estación vieja por calles pequeñas, evitando avenidas. El barrio alrededor estaba más vacío, con fábricas cerradas y paredes descascaradas. El edificio de la estación parecía una boca sin dientes. Ventanas rotas, carteles antiguos, un reloj detenido. Aún así, había movimiento. Camiones de carga, un guardia en la entrada lateral y un par de hombres tomando mate en un banco. No era el abandono total que ella había imaginado. Inés se quedó a distancia, observando. Casillero 19, repitió en su mente. Los casilleros solían estar en el hall central, pero el hall estaba cerrado con rejas. ¿Cómo entrar sin llamar la atención? Vio una puerta de servicio abierta a unos centímetros. Una mujer con uniforme salía con una bolsa de basura. Inés caminó hacia ella con decisión, como si tuviera derecho a estar allí. «Disculpe», dijo Inés. «¿El baño está abierto?» La mujer la miró de arriba a abajo, sospechando. «Atrás, por el pasillo». «Pero rápido». Inés sonrió con agradecimiento y entró. El pasillo olía a detergente y óxido. Sus pasos resonaban demasiado. Cada sonido parecía un grito. Doblando a la derecha, encontró el hall de los casilleros. Había una fila de puertas metálicas numeradas, algunas abolladas. Un tubo fluorescente parpadeaba arriba, como un ojo enfermo. Inés buscó el número 19. Lo encontró en la segunda fila. La cerradura estaba vieja, con manchas de óxido. Sacó la llave con dedos fríos. La metió. Giró. El metal resistió. Luego se dio con un clic que le pareció demasiado fuerte. Abrió el casillero. Adentro había un sobre marrón, grueso, y un pequeño grabador de voz, de esos viejos. También, doblada en una esquina, una tela con la misma herradura partida bordada en negro. Inés tocó la tela y sintió un escalofrío. Era un símbolo, una marca, no un adorno. Sacó el sobre primero. Tenía escrito: «Para Inés, si todavía respiras». No lo abrió ahí. Se obligó a mantener la cabeza fría. Tomó el grabador y lo guardó. Cerró el casillero y giró la llave para dejarlo como estaba. Si lo dejaba abierto, gritaba: «Aquí pasó algo». Al salir del hall, escuchó voces. 2 hombres venían por el pasillo. Uno reía, el otro hablaba por teléfono. Inés se pegó a la pared, fingiendo buscar el baño. Los hombres pasaron, y ella sintió el olor a colonia barata y tabaco. Uno de ellos llevaba una mochila negra, pesada. El otro tenía un auricular pequeño en la oreja. No eran empleados. Cuando desaparecieron por la esquina, Inés volvió sobre sus pasos, más rápido, pero sin correr. Llegó a la puerta de servicio y la vio cerrada. La mujer de uniforme ya no estaba. Probó la manija. Nada. Se le secó la boca. Miró alrededor. Había otra salida al final del pasillo, con un cartel de «Solo personal». Desde allí se oía el rumor de la calle. Inés caminó hacia esa puerta, tratando de no pensar en el coche gris. Cuando estaba a 2 metros, escuchó una voz detrás. «¿Buscas algo?» Se giró. Era un hombre joven, el de la voz del puente. Tenía la misma gorra. Sonreía, pero sus ojos... No. «Me perdí», dijo Inés, con la voz lo más normal posible. «Busco el baño». El hombre dio un paso hacia ella. «El baño está del otro lado», dijo, y la manera en que lo dijo sonó a «no vas a salir». Inés sintió el peso del sobre contra su cuerpo. Si la registraban, estaba acabada. «¿Vos sos Inés?», preguntó el joven, como si fuera una conversación casual. Antes de que ella respondiera, la puerta del final del pasillo se abrió de golpe. Entró la mujer de uniforme, pálida, con los ojos muy abiertos. «Señor», le dijo al joven, «no puede estar aquí». La policía ferroviaria. El joven la miró con fastidio. «Andate». La mujer tragó saliva, pero insistió. «Ya llamé». Inés entendió en ese segundo que la mujer no estaba actuando por reglas. Estaba ayudando. Un ayudante, como había dicho Tomás, y aún así un riesgo. El joven avanzó hacia la mujer, rápido.
Su mano salió del bolsillo como si fuera a mostrar algo. Inés no esperó. Empujó la puerta del final del pasillo con el hombro y salió a un patio de carga. El aire era helado. Luces amarillas iluminaban contenedores y rieles. Detrás escuchó un grito. «¡Agarren a esa mujer!». Inés corrió entre cajas, agachándose. Un tren de carga estaba detenido, y su sombra era un muro. Se pegó a los vagones y avanzó hasta el otro lado, buscando una salida. Sus zapatos resbalaban en aceite viejo. Una mano casi la alcanzó por la espalda. Inés giró y lanzó el bolso a la cara del hombre que venía. No lo frenó, pero lo hizo dudar un segundo, el segundo que ella necesitaba. Se metió por debajo de un vagón, raspándose los codos, y salió al otro lado con el pecho ardiendo. Ya no había dudas. La estación vieja era una trampa. Pero también le había dado lo que Tomás quería. La segunda pieza del rompecabezas. Con el sobre marrón y el grabador apretados contra su cuerpo, Inés se perdió entre las sombras del patio, mientras atrás las voces se multiplicaban. Y por primera vez desde la muerte de Tomás, entendió que ya no estaba huyendo solo para sobrevivir. Estaba huyendo para poder hablar. Inés caminó casi 1 hora sin rumbo fijo, hasta que el ardor en los pulmones se volvió un dolor sordo. Se metió en un callejón detrás de una panadería cerrada y se dejó caer junto a unos cajones. Las manos le temblaban tanto que no podía ni sacar el sobre marrón sin romperlo. Respiró por la nariz, lento. Escuchó. Lejos, un tren pitó. Más lejos, una sirena corta. Cerca, solo el goteo de una canaleta y el crujido de un cartel movido por el viento. Ahora, se dijo, ahora lo lees. Abrió el sobre con cuidado. Adentro había papeles doblados y una carta más larga, escrita por Tomás con tinta azul. También había una copia de un documento de identidad, con una foto de Tomás. Pero el nombre no era Tomás. Decía, Gabriel Salvatierra. Y la fecha de nacimiento era distinta. Inés sintió que se le aflojaban las piernas. Se apoyó contra la pared para no caer. La carta empezaba sin rodeos. Inés, si llegaste hasta aquí, ya sabes que te mentí. Me llamo Tomás para vos, pero no para ellos. El archivo es la prueba de que la herradura partida existe. No es un cuento, es una red. Yo trabajé para ellos. Y un día vi lo que le hicieron a una mujer que se parecía a vos. Ese día decidí robarles lo único que no pueden comprar, su impunidad. Inés apretó la carta contra el pecho. La frase, una mujer que se parecía a vos, le clavó algo adentro. Su primera reacción fue rabia. ¿Cómo pudo compararla con una víctima para justificar su secreto? La segunda fue miedo. Si él había visto algo así, entonces su orden del puente era una sentencia evitada por centímetros. Siguió leyendo, saltándose líneas, porque el pánico le comía las palabras. En el grabador hay un nombre, el fiscal Aranda. No es limpio, pero odia a la herradura partida. Si le entregas la USB y este cuaderno, te va a usar. Pero también va a morder. No vayas sola. Busca a Roque. Si Roque cae, busca a Lucía en el hogar Santa Elena. Y por favor, no me llames héroe. Inés dejó la carta sobre sus rodillas. El callejón giraba un poco. La realidad se había desplazado. Su marido no era su marido, o lo era solo a medias. Y la salida no era un lugar, era una entrega. Sacó el grabador de voz. Tenía un botón grande de play. Lo sostuvo como si fuera una granada. Antes de apretarlo, miró hacia la boca del callejón. Nadie. Apretó play. Primero salió un ruido de estática. Luego la voz de Tomás, más joven, más firme de lo que ella recordaba. Si alguien escucha esto, es porque yo ya no puedo hablar. Mi nombre real no importa. Importa lo que vi y lo que guardé. La red que se marca con una herradura partida mueve identidades, chantajes y desaparecidos. El hombre que coordina la zona del río se llama Darío Mena. Usa un coche gris,
placas cambiadas. Trabaja con un fiscal. Aranda. No sé si Aranda es jefe o rehén, pero cobra. Y también teme. La grabación seguía, pero Inés no pudo con todo. Paró el audio. Tenía la garganta apretada como si le hubieran puesto una mano. Darío Mena. Repitió el nombre en silencio. Por primera vez, el enemigo tenía cara posible, aunque ella nunca la hubiera visto. Y Aranda era una puerta peligrosa. Necesitaba volver con Roque. Pero, ¿y si Roque ya estaba muerto? La voz del hombre frente a la cortina. Sabemos que la tenés ahí. Eso no sonaba a simple interrogatorio. Inés sacó el teléfono viejo. Miró el contacto R. ¿Era vida o muerte? Marcó. El tono sonó una vez. 2. En la tercera, alguien atendió. ¿Sí? Dijo Roque con la voz ronca. Inés sintió un alivio tan fuerte que casi lloró. Roque. Soy yo. Hubo un silencio rápido. No digas tu nombre en la línea, susurró él. Te escuchan. Estoy cerca de la estación vieja. Me siguieron. Tengo el sobre y... el grabador. Roque exhaló. Entonces tenés la pieza que faltaba. Escúchame. No vuelvas al kiosco. Me lo quemaron. Estoy en movimiento. ¿Te hicieron algo? Estoy vivo. Eso es todo. Su voz bajó aún más. Te van a buscar por la zona industrial. Darío puso gente. No camines por calles con cámaras. Inés tragó saliva. ¿Qué hago con todo esto? Roque tardó un segundo en responder, como si alguien pudiera estar oyéndolo respirando. Hay un lugar bajo el puente, dijo. No el pilar de la raya negra. El otro lado, donde el agua golpea más fuerte. Hay un hueco en la piedra, tapado con una chapa. Ahí nos encontramos al amanecer. ¿Otra vez el puente? El puente es un punto ciego, respondió Roque. Y Tomás lo sabía. Si nos movemos mucho, nos cazan. Si nos quedamos en la oscuridad correcta, podemos elegir el momento. La línea crujió. Roque agregó, rápido. Y escucha esto. No lleves el archivo todo junto. Si te lo sacan, te dejan sin nada. Inés miró el paquete. Cuaderno, USB, carta, grabador, documento falso. ¿Cómo lo separo? Cuaderno y USB con voz. El grabador escondelo en otro lugar, en una mochila ajena, en un hueco, donde sea. Pero que no esté en tu cuerpo cuando te agarren. La palabra «cuándo» le heló el estómago. ¿Cuándo me van a agarrar? Depende de vos, dijo Roque. Si te asustás y corres en línea recta, hoy. Si pensás, quizá mañana. Y mañana puede ser suficiente. La llamada se cortó. Inés guardó el teléfono. Miró alrededor del callejón. Vio una bolsa rota, basura, una maceta vieja. Ningún buen escondite. Decidió moverse. Caminó hasta un contenedor metálico grande, detrás de un taller. Trepó con cuidado, y en el borde interior encontró un hueco donde se acumulaba polvo seco. Metió el grabador ahí, envuelto en una bolsa, y lo cubrió con cartón. Se quedó mirando el contenedor un segundo, memorizando la mancha roja de pintura y el número 12, escrito con aerosol. Si olvidaba ese punto, perdía una parte de la voz de Tomás, la voz que podía derrumbar a la herradura partida. Cuando se alejó, sintió un vacío extraño. Se había desprendido de una prueba, como si se arrancara una uña. Siguió caminando hacia el río, con el cuaderno y la USB pegados al pecho. Ahora no solo huía de hombres con linternas, huía del tiempo, de la duda y de la idea insoportable de que Tomás, Gabriel, quien fuera, había muerto para que ella terminara esta carrera. Y a cada paso, la ciudad parecía más silenciosa, como si alguien estuviera apagando las luces una por una. La noche se le pegó a Inés como una segunda ropa. Volvió al río por calles donde las farolas titilaban y los perros ladraban a sombras que nadie controlaba. Cada tanto, un auto pasaba despacio y ella bajaba la cabeza, contando mentalmente hasta 10. Si el motor no se detenía, seguía. Si se detenía, no quería pensar en eso. Cuando por fin vio el puente, sintió algo parecido a odio.
Ese arco de concreto se había convertido en su casa, su cárcel y su mapa. Bajó por la pendiente del lado opuesto al pilar de la raya negra, tal como Roque le había dicho. El agua golpeaba más fuerte allí, chocando contra piedras grandes y levantando espuma. Buscó la chapa. La encontró casi al ras del suelo, sujeta con 2 tornillos oxidados. Encima había barro seco y hojas pegadas. Parecía parte del paisaje. Inés metió los dedos bajo el borde y tiró. La chapa se levantó con un chirrido suave. Debajo había un hueco en la piedra, lo bastante grande para guardar una caja. Allí dentro había algo. Un paquete envuelto en tela gris, atado con cuerda. Y, encima, una moneda antigua, como marca, con una herradura partida grabada. Inés la tomó y sintió rabia de nuevo. Ese símbolo estaba en todas partes, como si el enemigo quisiera recordarle que siempre había estado cerca. Desató la cuerda. Dentro del paquete encontró un teléfono distinto, pequeño, y una tarjeta con un número escrito a mano. Solo eso. En la tarjeta, Aranda, llamar solo con Roque. Así que Tomás había preparado incluso el contacto. Un camino controlado. Inés guardó todo y volvió a cerrar la chapa con cuidado, dejando el hueco como estaba. Luego se escondió en una zona de piedras, pegada al muro del puente, donde la sombra era tan densa que parecía sólida. Esperó. El amanecer tardó en llegar. Inés no durmió, pero en algún momento su mente se fue a un lugar raro, donde la voz de Tomás se mezclaba con el agua y con un recuerdo simple. Él pelando una naranja en la cocina, separando gajos para ella. Come despacio, decía. Así dura más. Ahora entendía que él vivía así, estirando el tiempo. Cuando el cielo empezó a clarear, oyó pasos. No eran pesados como los de los perseguidores. Eran pasos cansados, arrastrados. Roque apareció desde la pendiente, con una capucha puesta y el rostro más envejecido que el día anterior. «¿Llegaste?», dijo, sin saludar. «¿Y el kiosco?», preguntó Inés. Roque apretó la mandíbula. Lo vaciaron. Se llevaron la caja, los cigarrillos, la cámara falsa y dejaron un mensaje. Se tocó el costado, donde tenía un moretón. Me preguntaron por vos con palabras amables. Eso da más miedo. Inés le mostró el cuaderno y la USB. Roque los miró rápido, sin abrirlos. «Bien. ¿El grabador?». «Lo escondí», dijo ella. «Como dijiste». Roque asintió. «Perfecto. Ahora escucha. Hoy vamos a hablar con Aranda». Inés sintió un nudo en el estómago. Tomás dijo que Aranda cobra. «Sí», respondió Roque. «Y aún así, es el único que puede mover una denuncia grande sin que la aplasten en una comisaría. Si esto explota, explota con él. Y si explota, Darío se desespera. En la desesperación, comete errores». Roque sacó el teléfono del paquete que estaba bajo la chapa. Lo encendió. La pantalla mostró una sola cosa. Sin servicio. Roque caminó unos pasos y levantó el aparato hacia el aire, buscando señal como si pescara. «Este teléfono se conecta a una red vieja», dijo. «No dura mucho, pero sirve para una llamada». Inés miró el río. Se imaginó su vida antes de todo esto. Preocupaciones pequeñas. Hambre. Deudas. Ahora estaba por llamar a un fiscal corrupto con pruebas de una red criminal. «¿Y si nos entrega?», preguntó. Roque la miró. «Puede hacerlo. Por eso no le damos todo. Le damos lo suficiente para que muerda, pero no para que nos trague». Marcó el número de la tarjeta. El tono sonó. Una vez. 2. «¿Quién habla?», dijo una voz masculina, áspera, como si estuviera fumando. Roque habló sin rodeos. «Tengo algo de la herradura partida. Y tengo a la viuda». Hubo un silencio corto, cargado. «¿Roque?», preguntó la voz. «Sí». «Te dije que no me llamaras más. Y yo te dije que si lo hacía, era porque el muerto no se cayó», respondió Roque. «Tenemos cuaderno y USB, y un nombre. Darío Mena».
La respiración del otro lado cambió. Inés lo escuchó incluso sin altavoz. Un pequeño ajuste, como un hombre que se endereza. ¿Dónde están?, preguntó Aranda. Roque miró a Inés antes de responder. Lugar público, con gente. Y vos venís solo. Aranda soltó una risa sin humor. ¿Solo? No soy idiota. Yo tampoco, dijo Roque. Si venís con alguien, desaparecemos. Si venís solo, te damos una muestra. Después, negociamos. Otra pausa. 1 hora, dijo Aranda. Plaza San Martín. Banco frente a la estatua. Traigan solo una parte. Roque cortó. Inés sintió que el aire volvía a entrarle. ¿Plaza San Martín?, dijo. Eso está lleno de cámaras. Justamente, respondió Roque. Las cámaras pueden ser un enemigo o un escudo. Darío no va a disparar en una plaza llena de gente. Prefiere sombras. Y hoy lo obligamos a mirar. Inés apretó el cuaderno contra el pecho. ¿Y qué le damos? Roque abrió el cuaderno por una página al azar. Arrancó con cuidado una hoja donde había nombres y montos, y la dobló. Luego sacó una foto del paquete. Una copia de la imagen de Tomás junto al coche gris, pero con el rostro del otro hombre marcado con un círculo. Esto, dijo. Una hoja y una foto. Si Aranda quiere el resto, tendrá que moverse. ¿Y si el resto me lo quitan antes?, preguntó Inés. Roque señaló el hueco bajo la chapa. Vamos a dejar la USB aquí por ahora. Vos solo llevas el cuaderno, escondido. Si te registran, un cuaderno viejo no parece una bomba. Una USB sí. Inés dudó. Separar las pruebas la asustaba. Pero entendió la lógica. Si caían, al menos algo quedaba. Metieron la USB en el hueco, envuelta en plástico. Roque cerró la chapa y la presionó con el pie hasta que quedó firme. Memoriza este lugar, dijo. Si a mí me pasa algo, volvés, la sacás y corres al hogar Santa Elena. Preguntás por Lucía. No confíes en nadie más. Inés asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad como una piedra en la boca. Subieron la pendiente y se mezclaron con la ciudad que despertaba. A cada paso, Inés imaginaba el coche gris en alguna esquina, esperando la plaza, esperando el momento en que ella tuviera que sentarse en un banco y fingir que era solo otra viuda cansada. Y mientras caminaban, Roque dijo sin mirarla: Hoy no solo nos persiguen, Inés. Hoy los obligamos a perseguirnos a la luz. La Plaza San Martín estaba viva, y esa vida era un disfraz. Madres empujando cochecitos, jubilados jugando a las cartas, vendedores de globos. El aire olía a pasto mojado y a gasolina. Las cámaras en los postes giraban lento, indiferentes. Roque eligió el banco frente a la estatua, tal como Aranda había dicho. Se sentó primero. Inés se sentó a su lado, dejando un espacio mínimo entre ambos, como si fueran desconocidos. El cuaderno lo llevaba apretado bajo la campera. La hoja arrancada y la foto estaban en el bolsillo de Roque. No mires alrededor como una presa, murmuró Roque sin mover los labios. Mira como una persona aburrida. Inés tragó saliva y fijó la vista en la estatua. El general de bronce parecía mirar por encima de todos, como si no le importara la ciudad que se pudría bajo su pedestal. Pasaron 5 minutos. 10. Inés sintió el sudor frío en la espalda. En un instante vio algo que le subió el corazón a la garganta. Un coche gris, estacionado a media cuadra, con los vidrios oscuros. Roque, susurró. Ya lo vi, dijo él. No significa que sea el coche. Pero actuemos como si sí. Un hombre cruzó la plaza caminando rápido, con saco oscuro y un maletín. No parecía fiscal, parecía contador. Tenía la cara tensa, la mandíbula apretada. Miraba hacia todos lados, pero no con pánico, con costumbre. Se detuvo frente al banco. Roque, dijo, seco. Sos un idiota por venir. Y vos sos un idiota por aparecer, respondió Roque. Sentate. El hombre no se sentó. Miró a Inés por primera vez, y en sus ojos apareció algo desagradable. No deseo, no lástima. Propiedad. ¿Sos la viuda?
preguntó. Inés sintió la tentación de mentir, pero Roque apretó su rodilla con la mano, una señal mínima. Sí, dijo ella. Bien, dijo Aranda. ¿Qué tienen? Roque sacó la hoja doblada y la foto. No se la dio enseguida. La sostuvo como si fuera un trozo de carne. Esto es una muestra. Nombres, montos, fechas. Y una foto con el coche gris. Aranda extendió la mano. Roque no se la dio. Primero, decime algo que solo vos y Tomás supieran, exigió Roque. Una frase. Un lugar. Lo que sea. Aranda apretó los labios. Luego escupió las palabras como si le dieran asco. El puente es un punto ciego, pero no es refugio. Eso dijo él. Y agregó. Si me matan, la llave no está donde creen. Roque asintió. Eso le bastó. Le entregó la hoja y la foto. Aranda las miró rápido, sin leer, como alguien que ya conoce la película y solo verifica el final. ¿Dónde está el resto?, preguntó. No está acá, dijo Roque, y no va a estar hasta que nos des garantías. Aranda soltó una risa corta. ¿Garantías? No tengo una varita mágica. Lo único que puedo ofrecer es que, si esto sirve, quizá consiga una orden. Quizá. Inés sintió que su rabia subía como ácido. Mi marido murió por esto, dijo. No me hable de quizá. Aranda la miró sin emoción. Tu marido murió porque quiso jugar a héroe, y porque alguien lo dejó jugar demasiado tiempo. Roque se inclinó hacia él. Basta. ¿Qué querés? Aranda bajó la voz. Quiero a Darío Mena. Vivo. No porque sea bueno, sino porque habla. Si lo entrego tengo un caso. Si tengo un caso, puedo limpiar esto. O al menos, puedo moverlo para que otro se queme. ¿Y nosotros?, preguntó Roque. Aranda miró alrededor, como si la plaza pudiera responder. Ustedes desaparecen, cambian de nombre, se van. Yo no puedo protegerlos si se quedan en la ciudad. Inés sintió un golpe interno. Cambiar de nombre. Como Tomás, como Gabriel. ¿Cómo lo atrapamos?, preguntó Roque. Aranda guardó la hoja y la foto en su maletín. Con un intercambio, dijo. Darío no se mueve por dinero, se mueve por control. Si cree que ustedes tienen el archivo completo, va a quererlo. Y si lo quiere, va a venir a buscarlo. Roque frunció el ceño. Eso suena a que querés usar a la viuda de Carnada. Aranda lo miró fijo. No quiero. Es lo que es. Luego señaló el coche gris a lo lejos. Y te aviso algo. Darío ya está aquí. No vino a disparar. Vino a observar. A aprender. Inés sintió que el aire se le iba. El coche gris no era casual. Era vigilancia. Aranda dio un paso atrás. Esta noche, a las 11. Ribera Norte, cerca del depósito viejo. Voy a mandar una patrulla sin uniforme, lejos. Ustedes van con una copia en un sobre. Yo estaré cerca. Si Darío aparece, lo seguimos. Roque lo agarró del brazo. ¿Y si nos matan antes? Aranda se soltó con un gesto brusco. Entonces no habrá caso, y todos ganarán menos ustedes. Se dio vuelta para irse, pero antes añadió. Una cosa más, viuda. Deja de confiar en símbolos y promesas de muertos. La gente viva miente mejor. Aranda se alejó entre los árboles. La plaza siguió funcionando como si nada. Un niño soltó un globo y lloró. Su madre lo abrazó. Un hombre vendía maní. Roque se quedó mirando el suelo, tenso. No me gusta, dijo. A mí tampoco, respondió Inés. Pero no tenemos otra. En ese momento, el coche gris arrancó. Pasó lento frente a la plaza, como si quisiera que lo vieran. Cuando estuvo a su altura, el vidrio trasero bajó apenas 2 centímetros. Inés vio un ojo. Solo un ojo. Oscuro. Fijo en ella. Luego el vidrio subió. El coche siguió. Roque apretó los dientes. Ya no es persecución, dijo. Es un mensaje. Sé dónde estás. Y te dejo seguir. Por ahora. Inés sintió el cuaderno bajo la campera como una herida. Entonces esta noche no es un intercambio, dijo. Es una ejecución anunciada. Roque la miró, y por primera vez ella vio miedo real en él. Por eso, murmuró, vamos a cambiar el guión.
Roque no explicó el nuevo guión en la plaza. Caminó con Inés 2 cuadras sin hablar, mezclándose con gente, entrando a una galería comercial y saliendo por otra puerta. Recién cuando estuvieron en una calle angosta, con persianas bajas y olor a fritura vieja, se detuvo. Aranda quiere un intercambio para atrapar a Darío, dijo. Pero Darío ya nos vio. Eso significa que, si vamos a la ribera norte como corderos, nos van a encerrar antes de que Aranda pueda pestañear. Inés apretó el cuaderno contra el estómago. ¿Entonces no vamos? Sí vamos, respondió Roque. Pero no con lo que ellos esperan. Sacó un lápiz del bolsillo y arrancó una hoja más del cuaderno, la más sucia, llena de números que parecían cualquier contabilidad de mercado. La dobló, la metió en un sobre común y lo selló con saliva. Esto es la carnada. No sirve para nada, pero se parece. Inés lo miró, desconfiada. ¿Y si lo abren ahí mismo? Darío no abre nada donde lo puedan filmar o seguir. Se lo lleva. Es su costumbre. Necesita control. Roque señaló su sien. Los tipos como él confían en su ritual más que en su gente. Inés pensó en el ojo detrás del vidrio. Ritual. Sí. Él disfrutaba el paso a paso. Roque siguió. El archivo real no va con nosotros. Está separado. La USB está bajo el puente. El grabador en tu escondite del contenedor. ¿Y el cuaderno? Miró el cuaderno. Lo partimos. Una parte se va a quedar con Aranda en el último segundo, para obligarlo a moverse aunque quiera negociar. ¿Y si Aranda nos vende? Preguntó Inés. Roque respiró hondo. Si nos vende, al menos tendrá pruebas en la mano. Y si tiene pruebas, no puede fingir que no vio nada. Lo manchamos. Caminaron hacia el río al caer la tarde, pero sin ir directo. Roque hizo un rodeo largo, como si estuviera dibujando un lazo alrededor de la ciudad. En un momento, entraron a un local de fotocopias. Roque pidió 2 copias de la foto marcada del coche gris y pagó en efectivo. Luego compró un marcador negro grueso. ¿Para qué?, preguntó Inés. Roque no respondió hasta que estuvieron afuera. Para dejar migas, dijo. Si morimos, que quede un rastro. A las 10:30 de la noche llegaron cerca de la ribera norte, pero no al punto exacto que Aranda había dicho. Se metieron en un depósito abandonado desde donde se veía el camino de tierra que llevaba al agua. Había contenedores, postes de luz rotos y un galpón con techo hundido. El aire olía a río y a combustible. Roque miró su reloj. 11:05. Aranda debería estar cerca, escondido, sintiéndose inteligente. Inés sintió la boca seca. Recordó el velorio, el sobre con el sello, la primera noche bajo el puente. Todo había sido una bajada sin freno. ¿Qué hago cuando aparezcan?, preguntó. Roque le tomó la mano un segundo, rápido, como un padre apurado. Vos hablás lo mínimo. Decís que tenés el resto, pero que lo entregás solo cuando veas el dinero o el coche de Aranda. Mentí. Darío miente mejor, pero vos tenés una ventaja. Él cree que sos débil. Inés tragó saliva. No soy buena mintiendo. Tampoco eras buena viviendo bajo un puente, dijo Roque. Y mira, seguís acá. A las 11 en punto, un motor sonó en la distancia. Luces bajas se acercaron por el camino de tierra. Un coche gris. Roque se pegó a la pared del depósito y le hizo una seña a Inés para que se quedara en sombra. Luego salió a un espacio más abierto, con el sobre en la mano como bandera blanca. El coche se detuvo a unos 20 metros. Se apagó el motor. El silencio se volvió insoportable. Bajaron 2 hombres. El joven de la estación y el de la barba, el del puente. Llevaban linternas, pero no las encendieron. Caminaban como si ya conocieran el terreno. El joven habló primero. Roque, qué lindo verte fuera de tu kiosco. Roque levantó el sobre. Aquí está. Lo que vinieron a buscar. El barbudo miró alrededor, desconfiado. ¿Y la viuda? Inés sintió que la nombraban como un objeto, pero se mantuvo quieta.
Roque señaló la sombra detrás de un contenedor. Está ahí. No la acerquen. Está nerviosa. Y cuando se pone nerviosa, comete estupideces. El joven sonrió. Como su marido. El barbudo dio un paso adelante. Dame el sobre. Roque no se movió. Primero quiero hablar con Darío. Cara a cara. El joven soltó una risa. Darío no habla con ratas. Entonces el coche gris volvió a encenderse. Las luces se prendieron un instante y cegaron el lugar. Del asiento trasero bajó un hombre sin prisa, con abrigo oscuro. No era alto, pero caminaba como si todo le perteneciera. Cuando llegó a la línea de luz, Inés vio su cara por primera vez. Pómulos marcados, ojos pequeños, sonrisa de alguien que nunca se ensucia las manos. Darío Mena. La viuda, dijo Darío, mirando hacia la sombra. Mostrate. Inés salió despacio. Sentía que el cuerpo le pertenecía a otra persona. El aire frío le quemaba la garganta. Darío la miró como quien evalúa una herramienta. Así que vos sos el problema, dijo. Roque levantó el sobre entre ambos. Esto es el archivo. Darío tomó el sobre, lo pesó con la mano y sonrió. No lo voy a abrir acá. Pero sé una cosa, Roque. Si me mentís, no te mato. Te borro. Inés vio el barbudo moverse, listo para algo. Darío miró a Inés de nuevo. Tu marido fue valiente, o estúpido. Siempre confundo esas dos cosas. Se acercó un poco más. Decime, viuda, ¿dónde está la otra parte? Inés recordó el plan. Mentir. Ganar segundos. ¿Estás segura?, dijo, obligándose a sostenerle la mirada. Solo la entrego cuando vea al fiscal. Darío parpadeó, un gesto mínimo. ¿Fiscal?, repitió, y su voz perdió una pizca de calma. En ese instante, desde la oscuridad del camino, se escuchó una puerta de auto cerrarse. Otra. Y un murmullo de radios. Aranda había llegado. Pero no solo. Inés sintió que el guión se rompía. Luces azules apagadas. Hombres moviéndose en silencio. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Una emboscada. Darío dio un paso atrás, y su sonrisa desapareció. Roque, susurró. Trajiste a la ley. Roque no respondió. Solo miró hacia la oscuridad, como si buscara a Aranda con la vista. Y entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, el barbudo sacó un arma. Inés escuchó el primer disparo como si fuera dentro de su cabeza. El disparo reventó la noche y la volvió otra cosa. Inés no supo si la bala pegó en metal o en carne, pero el eco se multiplicó entre los galpones, como si hubieran disparado 10 veces. Instintivamente se agachó, cubriéndose la cabeza con los brazos. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi no oía nada más. Luego llegaron los gritos. ¡Al suelo!, rugió una voz masculina desde la oscuridad. ¡Policía!, gritó otra. Linternas se encendieron de golpe, cortando la sombra en pedazos. Un haz de luz barrió el rostro de Darío Mena, que ya no sonreía. Sus hombres se movieron rápido, buscando cobertura, como si tuvieran el cuerpo entrenado para esto. Roque tiró de Inés hacia atrás, detrás de un contenedor. «No te levantes», le susurró. Inés sintió el cemento húmedo en las rodillas. Los disparos no fueron una ráfaga, fueron dos más, secos, calculados, seguidos de un silencio breve que daba más miedo que el ruido. Desde detrás del coche gris, Darío gritó. «¡Aranda! ¡Salí! ¿Querés guerra? ¡La tenés!». El nombre flotó en el aire como una llave rota. Inés entendió algo en ese instante. Darío no se sorprendía de que hubiera policía. Se sorprendía de que hubiera Aranda. Eso era personal. Un hombre apareció desde la sombra del camino con un chaleco oscuro y una pistola en la mano. No llevaba uniforme. Caminaba con rabia contenida. Aranda. «Baja el arma, Darío», dijo. «Terminó». Darío soltó una carcajada sin humor. «¿Terminó? Vos y yo sabemos que nunca termina». Levantó el sobre que Roque le había entregado. ¿Esto era tu gran jugada? ¿Un sobre? Aranda hizo una seña hacia los costados. Se escucharon pasos.
2 hombres más se movieron en abanico. Inés vio siluetas, pero no pudo contar cuántos eran. Lo único claro era que no era una patrulla grande. Era un grupo pequeño, escogido. Roque, agachado a su lado, murmuró: «No me gusta esto. No es operativo, es ajuste de cuentas». Inés miró a Roque. «Entonces, Aranda». Roque no terminó la frase. Sus ojos estaban fijos en Darío y en el sobre. Darío abrió el sobre finalmente, como si el momento lo obligara. Metió los dedos, sacó la hoja con números sin sentido y la miró. Al principio no entendió. Luego su expresión cambió. Ira pura. «Me diste basura», escupió. Roque se puso de pie de golpe, levantando las manos. «Darío, escúchame. El archivo real no está aquí. Demasiado tarde». El barbudo, el mismo del puente, giró y apuntó hacia Roque. Inés gritó: «¡No!». El disparo fue un golpe sordo. Roque cayó de rodillas como si alguien le hubiera quitado los huesos. Inés vio su cara contraerse, y luego su cuerpo inclinarse hacia un lado. El mundo se achicó. Todo lo demás se volvió ruido. Inés quiso salir corriendo hacia él, pero una mano la agarró del brazo desde atrás. Un hombre, rostro cubierto, la arrastró más adentro de la sombra del contenedor. «Cállate si querés vivir», le dijo al oído. Inés se debatió, pero el hombre era fuerte. Tenía olor a sudor y a metal. No era uno de los de Darío. Su ropa era distinta, más oficial, pero su forma de sujetarla no era de policía amable. «Aranda me va a usar», había dicho Tomás. Esto era usar. A pocos metros, Darío y Aranda se enfrentaban con armas apuntadas, pero hablaban como viejos conocidos. «Vos mataste a Gabriel», dijo Aranda, con la voz temblando de rabia. Inés sintió un latigazo al oír el nombre real. Darío ladeó la cabeza. «Yo no mato a nadie, fiscal. Yo doy órdenes». Y Gabriel decidió morder la mano que le daba de comer. Aranda apretó el arma. Él tenía pruebas, tenía nombres, tenía tu red. Darío señaló el suelo con el mentón. «Y vos, para conseguir tu caso, trajiste a una viuda». Sus ojos buscaron a Inés entre sombras. «¿Dónde está ella? Quiero verla». El hombre que la sujetaba apretó más fuerte, como si Darío pudiera sentirla. Aranda dio un paso. «No la toques». Darío sonrió apenas, sin alegría. «¿Ves? Ahí está tu error. Ahora te importa». En ese segundo, una sirena sonó a lo lejos, más real, más oficial. No era el grupo de Aranda. Era otra unidad acercándose. Aranda palideció. «¿Quién llamó?», murmuró. Darío también miró hacia el camino, tenso. «No fui yo», dijo Darío, y por primera vez sonó molesto de verdad. Inés entendió. Alguien más había activado la alarma. Un tercero. O la mujer del uniforme de la estación. O Lucía. O alguien que Roque había alcanzado a avisar antes de caer. El hombre que sujetaba a Inés maldijo. «Mierda». La soltó de golpe y corrió hacia Aranda, como para protegerlo o escapar con él. Inés aprovechó el segundo de libertad y se arrastró hacia Roque. Roque respiraba con dificultad, un sonido húmedo. Sus manos buscaban algo en su bolsillo, como si no quisiera morir sin entregar una cosa. Inés se arrodilló a su lado. «Roque, no, por favor». Roque la miró, y su mirada estaba ya lejos, pero todavía tenía intención. «Bajo. El puente», susurró. «USB y... no olvides. El grabador». La sangre le manchaba la camisa. Inés apretó su mano. «Te juro que no». Roque hizo un gesto mínimo, como una sonrisa rota. «Deciles que no fue... pobreza». Sus ojos se quedaron quietos. Inés sintió un vacío brutal, pero no tuvo tiempo de caer. Los hombres de Darío se replegaban hacia el coche gris. Aranda gritaba órdenes a los suyos. La sirena se acercaba, y con ella un caos nuevo. Más armas, más testigos, más posibilidades de que alguien la confundiera con objetivo. Inés se levantó tambaleando y corrió hacia la oscuridad del río, siguiendo el instinto más antiguo. Sobrevivir primero, llorar después.
Se metió entre arbustos, bajó una pendiente, se ensució entera. Detrás, escuchó motores arrancando y una voz de Darío que gritaba un nombre. ¡Inés! ¡Inés! ¡No puedes esconderte para siempre! Ella apretó los dientes. No respondió. Se alejó hasta que el ruido quedó atrás. Al amanecer, volvió al puente como quien vuelve a una tumba. Sus manos temblaban mientras levantaba la chapa y sacaba la USB. Luego caminó, con la cara mojada, hasta el contenedor con la mancha roja y el 12. Metió el brazo y recuperó el grabador. Todo seguía ahí, como si Tomás hubiera previsto incluso el final. 2 días después, en la puerta del hogar Santa Elena, una mujer de pelo corto y mirada dura la recibió sin hacer preguntas innecesarias. ¿Lucía?, preguntó Inés. La mujer la miró de arriba a abajo. Sí. ¿Traes algo para mí o traes problemas? Inés sacó la USB y el grabador. Traigo pruebas. Y traigo una deuda. Lucía asintió una vez, como si eso fuera lo único que importaba. Entonces entra. Te vamos a cambiar el nombre. Y después, vamos a hacer ruido. Inés cruzó el umbral con el corazón hecho pedazos, pero con una certeza nueva. Tomás no la había mandado a vivir bajo un puente para que aprendiera a aguantar el frío. La había mandado allí para que, cuando llegara el momento, ella supiera dónde esconder la verdad y cómo sacarla a la luz. Y si esta historia te dejó pensando, ¿vos qué harías con un archivo así si supieras que al publicarlo te persiguen? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias donde una decisión cambia toda una vida.